Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ahorita estudiando estudios sobre la histeria, pero traducción por Luis López Ballesteros. Nos habíamos quedado aquí, digamos, en el estudio de el historial clínico Isabel R., que es así como la toma Luis López Ballesteros. Pero antes de empezar, que es aquí donde nos habíamos quedado, quiero mostrarles algunos detalles. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Este es esto de aquí. Miren, esto es la lista de eh, links que tengo sobre el estudio que ya hicimos hace ya tiempo en este canal sobre la obra de Freud en edición Amor Orto. Ajá. Y aquí están viendo los historiales clínicos traducidos por Luis Echeverry. Ajá. Edición estándar, los libros verdes. Ujú. Podemos ver claramente cómo, bueno, en primer lugar, este no lo estudió Luis López Ballesteros, no lo tradujo, perdón, Luis López Ballesteros, pero sí se han abordado cuatro historiales clínicos. Les dejaré todos los historiales clínicos de Freud en la descripción de este video. Y ahorita estamos en este. Ajá. Pero me llamó la atención, yo pensé, voy a buscar una fotografía de la paciente, debemos poderla encontrar, como Casil M en Wikipedia o no sé. Y resulta lo siguiente. Bueno, es también un poquito de mi tarea en derecho. Ahorita estoy estudiando derecho. Ya tengo mis estudios terminados en psicología. Pero miren esto. Yo dije, ah, miren, aquí está, Casil M. Pero aquí podemos ver algo, digamos, de la vida de la paciente. Y yo dije, aquí está. Ya no hay por qué seguirle buscando. Pero me puse a leer y no encontré aquí referencia a Elizabeth von R., ajá, que es como aparece en la traducción de Luis Echeverry, la Standard Edition, ediciones Amororto. Ajá. Dije, qué curioso. Y buscando Elizabeth von R., encontré este perfil. Digo, sabemos que es Wikipedia, ¿no? Sabemos que eh, puede haber un error en esta información. Pero aquí, Elizabeth von R. se le llama como Ilona Weiss. Ajá. Entonces, ¿quién es? Yo me inclino más a suponer de esta mujer. Ajá. Pero hay, digamos, información extra. Valdrá la pena dedicarle tiempo en otro momento, saber quién fue exactamente Elizabeth von R. En un sentido histórico, ¿vale? Pero no sé si lo notan, ahorita estoy un poco enfermo de la garganta, mermado. Ajá. Afortunadamente tengo cafecito. No sé si se alcanza a ver, no creo que no. Mm, mm. Espero que el café me ayude a aliviar la irritación, y me dé fuerzas para este día. Dice el texto. En un principio nos fue imposible hallar los motivos de la desacostumbrada localización de la zona histerógena. El hecho de que la hiperalgesia se presentara principalmente en los músculos nos daba también que pensar. Ahora, antes de continuar, aquí Freud empieza un poco técnico. Bueno, empezamos nosotros, realmente, porque Freud ya viene eh, hablando de los síntomas histéricos de la paciente. Ajá. Zona histerógena. Podríamos decir una zona particularmente sensible o insensible. Ajá. Hiperalgesia se puede entender como
una extraordinaria capacidad de sentir dolor, una extraordinaria capacidad o desacostumbrada eh, sensación, intensidad de la sensación en lugares específicos del cuerpo. Y por supuesto, hablando de la histeria, estas zonas histerógenas pueden variar de persona a persona, es decir, una persona, por ejemplo, podría tener su mano como zona histerógena y esa misma y otra persona podría tener su pierna como la paciente, como su zona histerógena, o bien dentro del transcurso, digamos, del tratamiento de un cuadro histérico, la zona histerógena cambiar en la misma persona. Ajá. Pero en todo caso, estamos hablando de un fenómeno ciertamente psicológico que se manifiesta en el cuerpo. Ajá. Un misterio para tiempos de Freud y ciertamente algo de lo cual la psicología no ha podido dar cuenta, ajá, sino es a través de la obra de Freud. Ujú. Dice el texto, el padecimiento que más frecuente produce una sensibilidad difusa y local de los músculos a la presión es la infiltración reumática de los mismos. Perdón, infiltración sí es correcto. O sea, el corriente reumatismo muscular crónico, ahorita hablamos de esto, sobre cuya propiedad de fingir afecciones nerviosas hemos hablado ya anteriormente. Eh, Voy a ponerlo así, antes de cafecito. Mm, ah, Es que sí siento un alivio increíble cuando tomo un sorbito de café, así como, es como echar agua a a un fuego, se oye, yo así lo siento. Entonces, ¿cómo nos aproximamos a esto? ¿Cómo sabemos que realmente una persona siente dolor? Digo, cuando tenemos una herida física, ahí está la herida. Podemos ver la herida. Ajá. Pero justamente ahorita, mi garganta. ¿Cómo saben ustedes que no estoy fingiendo? Ajá. Realmente no pueden determinarlo. Cuando hablamos de corriente reumatismo muscular crónico, supongamos un dolorcito. Ajá. No hay heridas. No se justifica ese dolor por actividad física extraordinaria, ejercicio. Más bien un dolorcito como que me duele un poquito el brazo, la pierna, el cuello. Ajá. Ya no podríamos hablar de una migraña, porque no estamos hablando ahí de músculos, al menos no eh, en un sentido convencional, digámoslo así. Posiblemente la migraña sí se ligue a tensión muscular de la zona de la cabeza, ajá, o el cuello. Pero es algo que este caso nos hace notar, ajá, la relación del ser humano con el dolor. Ujú. Hay dolores que podemos tolerar y de hecho son completamente naturales, ujú, completamente normales también dentro de nuestra propia experiencia cotidiana, podríamos hablar aquí, dolorcitos. Ujú. Y dentro de todo esto, podríamos decir, se inserta la histeria como una enfermedad estudiada, considerada por la medicina en tiempos de Freud. Hoy ya no se habla de histeria. Y esto es una pérdida que tiene ¿cómo decirlo? La medicina, la psiquiatría, la psicología. Pienso yo, no por culpa de Freud, Freud no curó la histeria, eh, pero lo que Freud hizo, tanto con la histeria como con sus pacientes, fue otra cosa. Ajá. Hablar de el psicoanálisis es hablar de una obra también que ha sido largamente
tanto desvalorada, tanto descontextualizada. Ajá. Pero ahorita, para no forzar mucho mi garganta y no darles mayor contexto histórico, voy a seguir con el texto, ¿vale? La consistencia de los músculos dolorosos no contradecía esta hipótesis en el caso de Isabel de R, pues el reconocimiento de las masas musculares reveló la existencia de numerosas fibras endurecidas, que se demostraban además especialmente sensibles. Aquí hablamos, por ejemplo, de que los músculos de cada ser humano están acostumbrados a cierto nivel de tensión. Ajá. Podríamos decir que una persona en un estado relajado podría tener sus músculos no del todo distensos, no sé cómo decirlo, no que estén ejerciendo alguna fuerza, pero están en estado de reposo. Ajá. Y sin embargo, los músculos a lo largo del día van eh, requiriéndose ciertos grados, ciertos niveles de tensión. Ajá. En el caso de la paciente, como médico, Freud revisó masas musculares y encontró numerosos, digámoslo así, grupos de músculo endurecidos, tensos. Ajá. Y por supuesto, especialmente sensibles. Ujú. Ahorita, por ejemplo, al leer esto, recordemos, Freud era médico, Freud se inserta en la medicina, nace el psicoanálisis de la medicina. Pero, ¿qué opinarían ustedes si, por ejemplo, al día de hoy, año 2025 ya, un psicólogo, una psicóloga, también se encargara de dar masajes? Ajá. Ah, es que tiene usted la espalda muy tensa. Ajá. Por ejemplo, la pierna, los brazos, el cuello. ¿Sería apropiado? Al menos conforme la constitución de la disciplina psicológica en México. Esto es importante contextualizarlo socialmente. Al día de hoy, año 2025, yo no conozco uno solo de mis colegas que dé masajes también, que siquiera como parte del tratamiento toque el cuerpo de sus pacientes. ¿Por qué? Porque justamente la psicología se ha estructurado como una especie de instrucción pedagógica, como una educación particular. Ajá. Hablando de psicología, no de psicoanálisis. Ujú. En cuanto a la postura, digamos, del psicoanálisis frente a la medicina, les dejo en el texto, en la descripción, perdón, ¿pueden los legos ejercer el análisis de Sigmund Freud? Que por supuesto ya leímos eh, en ediciones Amorortu. Ajá, no sé dónde está. A ver, vamos a ver. Legos. Pueden los Legos, si ustedes gustan leerlo, está hasta el volumen 20 de la obra Standard Edition, de Ediciones Amorortu. Pero les dejaré el estudio que hicimos el año pasado o antepasado, no me acuerdo, creo que fue el pasado, en la descripción de este video, ¿vale? Ahorita regresamos al texto para continuar. Ajá. Entonces, doctor, identifica músculos particularmente duros y especialmente sensibles. Ajá. Así pues, era muy creíble, muy verosímil o posible la existencia de una modificación orgánica muscular del carácter indicado, en el cual se apoyaría la neurosis y cuya importancia era extraordinariamente exagerada por esta
última dolencia, es decir, la neurosis. Ujú. Nuevamente, aquí nos insertamos en la historia de la medicina. Ujú. La histeria era una forma de neurosis. Ajá. La neurosis se usaba, digamos, como cuadro clínico, como diagnóstico, para establecer diversos tratamientos, entre comillas, o diversas políticas de los médicos frente a sus pacientes. Hasta antes de Freud, básicamente, un diagnóstico de neurosis hacia hombres o mujeres era, digamos, la etiqueta psiquiátrica, la etiqueta médica, para que los médicos dijeran, ya no quiero ver a ese paciente. Ajá. Vamos a continuar. No, no voy a entrar ahorita mucho en detalle. Eh, Les sugiero estudios sobre la histeria, digamos, eh, la introducción por James Strachey. También les sugiero los textos del volumen número 1 de la Standard Edition. Se los dejo en la descripción. Ajá. Eh, Para nuestra terapia, tomamos como punto de partida esta hipótesis de la naturaleza mixta de los sufrimientos de la sujeto. Naturaleza mixta, es decir, tiene una cuestión física, pero también hay una forma de ser de ella que no le favorece. Ajá. Y prescribimos masaje y faradización sistemáticos de los músculos dolorosos sin preocuparnos de los dolores con este tratamiento, haríamos surgir. Ahora, le repito, estamos frente a un texto escrito más o menos en 1880 y tantos. Ajá, 1890 aproximadamente. No sé qué es esto. Ujú. Me parece ahorita lo vamos a investigar, pero que es la estimulación eléctrica de diversas zonas musculares. Y por supuesto no es una estimulación exagerada, sino es progresiva. Ajá. Primero una estimulación muy leve y luego ir subiendo, ajá, a fin de buscar la relajación de los grupos musculares. Ahora, permítame un momento. Voy a ver dónde está, dónde está. Voy a usar esta página, esta ventana. Faradización. Faradización. Miren, efectivamente. Se sigue utilizando, miren. Diversas afecciones. Asten, astenopía, insomnio. ¡Wow! ¿En dónde diablos se usa algo así? Por supuesto, están viendo ahorita, si lo están viendo, sí. Lo que me está revelando Internet, esto podría ser de alguna fuente norteamericana, española, no sé, italiana. A ver. mm, Miren, faradización para el insomnio. National Center of Biotechnology Information. Ahí, miren, esto es un sitio norteamericano. Ahorita ya lo está traduciendo mi navegador, pero es un artículo publicado en febrero del 2021. Entonces, la faradización ha sido un procedimiento médico que se sigue usando actualmente. Ahorita creo que con esto es suficiente para continuar con el texto. Si ustedes gustan, tienen en la, ahí está. Eh, Ay, creo que tienen las referencias para poder localizar el artículo que estoy señalando. Ajá. Artículo parece ser que de Estados Unidos, Canadá o Inglaterra. No lo sé. Ahorita vamos a regresar al texto de Sigmund Freud. Ajá. Por mi parte, y no solo, y con solo el objeto de
permanecer en contacto con la enferma, me reservé el tratamiento eléctrico de las piernas. Es decir, estimuló eléctricamente, y repito, de forma meto- concienzuda, de forma para no lastimarla. Ajá. Ciertos músculos dolorosos, pero no en las piernas. Ajá. A su pregunta de la paciente de si debía esforzarse a caminar, contestamos afirmativamente. Es decir, yo como médico le dije, tiene usted que esforzarse para caminar. Ajá. Aquí no la vamos a ayudar. Usted tiene que retomar voluntariamente el uso de sus piernas. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué creen que hizo esto el doctor Freud, queridas y queridos? Mientras, cafecito. Mm, Ay, qué rico. Dice, dice el texto. No voy a darles una respuesta ahorita. Conseguimos así una ligera mejoría. Y entre tanto fue preparando mi colega el terreno para iniciar el tratamiento psíquico. Mi colega, Joseph Breuer. Ajá. Estamos en estudios sobre la histeria. En estos momentos, el doctor Freud trabajaba con su colega Joseph Breuer, un gran amigo suyo y también un doctor famoso en su localidad. Ajá. Breuer o Breuer, Jos- Joseph, como José, pero acabando con PH. Ajá. Por si ustedes gustan buscarlo en internet. De manera que, cuando al cabo de un mes me decidí a proponérselo a a la paciente, dándole algunos datos sobre su método y eficacia, encontré rápida comprensión y solo muy leve resistencia. Ahora, antes de continuar, aquí no estamos hablando propiamente de psicoanálisis, el tratamiento psíquico. Estamos hablando, conforme al periodo histórico, 1890, periodo prepsicoanalítico, digamos, periodo a través del cual Freud pudo descubrir los principios que le servirían después para el psicoanálisis, método catártico. ¿Qué quiere decir esto? Freud y Breuer, primero que nada, hipnotizaban a la paciente o a los pacientes, ajá, en un tratamiento uno a uno. Una vez hipnotizados, les pedían hablar, revivir su historia con sus propios síntomas. Por ejemplo, yo noto, supongamos, ahora hablo como Freud y le estoy hablando a la paciente. He notado que sus músculos de la pierna izquierda están muy tensos, estando ella hipnotizada. ¿Le duele? Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que ese dolor se presentó? ¿Qué estaba viviendo usted? ¿Qué hacía? ¿Qué edad tenía? Etcétera, 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 etcétera. Ajá. Entonces, tratamiento psíquico en este preciso contexto histórico es catarsis, no es psicoanálisis. Ajá. Y el psicoanálisis vendría a modificar este método que aquí la paciente pues dijo, Bienvenido sea el método". Ajá. Y de hecho, el psicoanálisis es mucho más sencillo y al mismo tiempo más contundente. Eso es bello. Dice el texto. Pero la labor que a partir de este momento emprendí resultó una de las más penosas que se me han planteado. Y la dificultad de dar cuenta exacta y sintética, resumida, directa, clara de ella, no desmerece en nada de las que por entonces hube de vencer. Durante mucho tiempo me fue imposible hallar la conexión entre el historial patológico y la enfermedad, la cual tenía que haber sido provocada y determinada. Sin embargo, por la serie de sucesos integrados en el mismo. Aquí,
Esto es lo que les estaba comentando. Estamos hablando de neurosis. Ajá. ¿Cómo podemos entender la neurosis para el año 2025? Es sencillo, queridas y queridos. No tenemos que recurrir a grandes estudios y volúmenes tras volúmenes tras volúmenes de historia de la medicina. Digámoslo así, la relación que adquirimos con nuestro cuerpo, la administración que hacemos de nuestros propios recursos y cómo esa administración se traduce efectivamente en la, ¿cómo decirlo? No solo una narrativa interna, sino también la producción de elementos internos que nos sirven para estructurar esa relación más que nada simbólica con nosotros mismos. Creo que me puse muy abstracto ahorita, pero podríamos entender la neurosis como una particular adaptación del ser humano a sus propias condiciones sociales orgánicas. Ajá. Y esta adaptación, por mucho que pudiera parecer contradictorio, logra un cierto equilibrio, pero un cierto equilibrio que ciertamente les es molesto a los propios seres humanos que adoptan ese equilibrio. Ajá. ¿A qué se refiere esto que estoy subrayando? Una neurosis es provocada y determinada, es decir, obedece a una lógica subjetiva, orgánica, social. Ajá. Neurosis. Ahorita no ahondaré mucho por cuestiones de salud en cuanto a eh, cómo se estructura una neurosis, por qué se estructura una neurosis, qué fines persigue. Y por supuesto, ya he hecho un gran trabajo en cuanto a extensión, hablando de neurosis en este canal de YouTube. Dice el texto, la primera pregunta que nos dirigimos al emprender un tratamiento catártico es la de si el sujeto conoce el origen y el motivo de su enfermedad. Aquí, antes de continuar, es que aquí hay una sola palabra que destaca. Esto, conocer. Cafecito. Estoy como a la mitad de mi café. Mm, Ciertamente me siento más animado que cuando empecé el video, pero la garganta me molesta. Entonces, para el tiempo en el cual Freud eh, se aproxima a la neurosis a través de las enseñanzas de Charcot y la experiencia con Breuer, fomentando el uso de la hipnosis para lograr la catarsis, no tenía, digamos, fundamentado, explicado a sí mismo, ahondado, profundizado, un concepto que posteriormente le daría la inmortalidad, lo inconsciente. Podríamos preguntarnos, de una manera filosófica, ¿qué tanto nos conocemos a nosotros mismos? Pero es curioso. ¿Recuerdan ustedes lo que soñaron anoche? Puede ser que sí, puede ser que no. En cuanto a cómo una persona reconoce dentro de sí mismo el origen y motivo de algo que le afecta, es algo curioso, como la mayoría del tiempo no lo recordamos. Y hablando ahorita de una neurosis, pero también podrían preguntarme cómo se enfermó de gripe, cómo fue que llegó a lastimarse la garganta. Hace frío, es cierto, pero no lo justifica. Ujú. Yo sé, ahorita no es momento de ahondar en mi propia gripe o en mi propia molestia física, pero
No solo es una cuestión de saber, queridas, cómo, sino también por qué. Y no solo en un sentido social. Por ejemplo, que hasta ahorita no he faltado un solo día al trabajo por cuestiones de enfermedad. Al menos no durante ya bastante tiempo. Ajá. Eh, es una cuestión de relación subjetiva. Es una cuestión de mí para mí. Yo, al momento de adquirir esta afección física, orgánica, tengo un mensaje para mí, que ahorita no les diré, no tienen por qué saberlo. Ajá. Pero esto es, digamos, lo que estoy diciendo, lo que también se propone en Análisis Terminable e Interminable, un texto ya avanzado de Sigmund Freud, ya hacia el final de su vida, que también les dejo en la descripción. Análisis terminable e interminable. El psicoanálisis no es que busque cancelar la vida afectiva humana, no se trata de que yo no enferme, sino de cómo la enfermedad física se inserta en una relación con uno mismo y con los demás. Ajá. Ahorita voy a seguir con el texto porque esto es importante comentar al momento de buscar explicar, buscar contextualizar el psicoanálisis para el año 2025. Y no solo con esto fundamentar su práctica, sino también proporcionarle vida al psicoanálisis mismo. Dice el texto. En caso afirmativo, no es precisa una técnica especial para conseguir de él, del paciente, la reproducción de su historial patológico. Entonces, ¿se acuerda por qué se enfermó? ¿Cómo llegó a enfermarse? Y ahorita que está enfermo, ¿qué cambios ha tenido en su vida? Ajá, sencillo. Le preguntan al paciente, él o ella contesta. Ajá, supongamos que sí, sí saben. El interés que le demostramos, la comprensión que le hacemos suponer y las esperanzas de curación que le damos, deciden al enfermo a entregarnos su secreto. Aquí hago énfasis yo, está Freud planteando una situación hipotética, un ¿y qué tal si? Aquí esto es una fantasía. Ajá. Fantasía, hipótesis, X, Y o Z. Son, es un planteamiento. Lo cierto es que así no pasa. Ujú. Uy, qué rico. Ah. En el caso de Isabel de R, me pareció desde un principio que la sujeto sabía las razones de su enfermedad. Impresión, fíjense. Y de, y que de este modo lo que encerraba en su conciencia era un secreto y no un cuerpo extraño. Aquí, hipótesis, planteamiento, observación. Ajá. Esta paciente lo sabía. Ella lo sabía. Así pues, podía renunciar al principio a la hipnosis, reservándome de todos modos el derecho de recurrir a la hipnosis cuando en el curso de la confesión surgieran conexiones para cuyo esclarecimiento no bastase su memoria despierta. Ajá. Es decir, platíqueme, ¿cuándo empezó con sus dolores? ¿Cuándo empezó con sus anestesias, analgesias? ¿Cuándo comenzó con esto, aquello, aquello? Ajá. Y cuando ella no se acordaba, hipnosis. Ajá. De este modo, en este mi primer análisis completo de una histeria, llegué ya a un procedimiento que más tarde hube de elevar a la categoría de método. Ujú. O sea, al descubrimiento y supresión, repito, al del descubrimiento y supresión por capas sucesivas del material psíquico patógeno. Aquí, he aquí el secreto del psicoanálisis.
material psíquico. Ahora, ¿qué es este material psíquico? Podríamos decir el elemento con el cual trabaja el psicoanálisis. Si nosotros dijéramos ideas o pensamientos, sería solo una descripción muy superficial. En un sentido lingüístico, el doctor Freud usa la palabra representación. Y esto no lo tomó de la psicología no, filosofía ay, no me acuerdo, no es Schopenhauer. El mundo como representación. A ver, déjenme. Hegel, no me acuerdo. Eh, a ver, un segundito. El mundo, el mundo como representación. Eh, ay, cómo no. El mundo. El mundo como representación. Roger Cartier. No, no recuerdo ese nombre. Ah, tal vez lo estoy confundiendo. Em, hay un libro, no me acuerdo de qué filósofo. Lo voy a buscar. No, no lo tengo leído, es decir, no en este canal, pero hablo de toda la obra de Freud, que ya leímos, que ya estudiamos, que ya analizamos en este canal. Ajá. Material psíquico, ¿qué quiere decir esta palabra? Que da origen a la enfermedad. Pato, del griego enfermedad, no me acuerdo, creo que es, no me acuerdo cómo la palabra griega. Genos, origen. Ajá. Entonces, ¿de dónde viene el material? De dentro. Es un material producido por el enfermo, la enferma. Ajá. Em, y por supuesto, no estamos aquí hablando de un conflicto del ser humano con el mundo, sino consigo mismo. Hablamos específicamente de un conflicto entre representaciones. Ajá. ¿Y de dónde vienen esas representaciones? No vienen del mundo, vienen del sujeto. Ajá. Entonces, repito, llegué a un procedimiento, en este mi primer análisis completo, que más tarde elevé a la categoría de método, psicoanálisis. Descubrimiento y supresión por capas sucesivas del material psíquico patógeno. Aquí hablamos de descubrimiento justamente porque el mismo paciente sabe, sabe cómo y por qué, para qué, y no sabe. ¿Sabe y no sabe? ¿Es contradictorio? Sí, paradójico. Pero él o ella misma han producido este conflicto, ajá, entre sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propias representaciones. Ujú. Entonces, a través, digámoslo así, de una charla, llegamos a eso. Eso es psicoanálisis. Primero, descubrimos cómo es que una sola persona, la persona que tenemos enfrente, se ha estructurado psíquicamente. Tiene que ver, sin duda, con su estructura social, sí. Tiene que ver con su, sus capacidades físicas, mentales, orgánicas, biológicas. Pero hablando de lo psíquico, en psicoanálisis no podemos prescindir, que es justamente el campo, el terreno de lo subjetivo, de la sexualidad. Porque una cosa es estoy triste, estoy feliz, me siento tranquilo o me siento tenso,
Y otra cosa es, ¿para qué me siento de esa manera? Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo? Al momento de introducir el carácter subjetivo, el carácter de la administración personal de los recursos físicos, orgánicos, temporales, sociales, encontramos que hay, por supuesto, los recursos psíquicos, hablamos de la atención, el conocimiento. Entonces encontramos cómo es posible descubrir, redescubrirse a uno mismo, básicamente al infinito, con un solo elemento psíquico. Y hablando de supresión, no estamos hablando de un tienes que hacer lo que yo te digo. Ajá. Es aquí, y esto se los digo en un texto pre-psicoanalítico, gracias al estudio que ya hicimos en este canal. Tres ensayos de teoría sexual, inhibición, síntoma y angustia, etcétera, etcétera. Toda la obra de Freud, por favor. Toda. Hablamos de supresión no como una cancelación de la energía psíquica, sino como, a partir del descubrimiento de la dinámica interna y externa, señalar los mecanismos de goce, señalar, señalar la relación que tiene un solo sujeto humano con su cuerpo a partir del placer y el dolor. Ahorita lo voy a poner así, porque también esto tiene implicaciones sociales. Ajá. Ay, caray. Ay, qué bien. Ay, este café me está aliviando bastante. Puedo respirar. Procedimiento comparable a la técnica empleada para excavar una antigua ciudad sepultada. Es que miren, esto es algo importantísimo para entender el psicoanálisis. He aquí, ahorita el doctor Freud está describiendo lo que se propone hacer. Ujú. Ahorita no está hablando absolutamente nada de la transferencia, absolutamente nada. Y esto no es algo malo, sino inevitable. Para este momento, digámoslo así, Freud era un médico. Freud no se pensaba a sí mismo como un ser humano frente a otro ser humano que siente. Freud decía, bueno, pues hay sufrimiento, hay dolor, eso, eso es por lo cual yo existo. No, no es así. Hablamos de, no de Freud, sino de la paciente como una persona autónoma, como una persona que ya elabora un material psíquico, que es cierto, produce una enfermedad llamada neurosis, pero que también dicha enfermedad no se inserta en la política médica. Ajá. Voy a decirlo con otras palabras. Las enfermedades, cualquiera, incluso esta gripe, son una manifestación del poder del ser humano, del poder del ser humano. Entonces, queridas, queridos, tengan cuidado con aquellos que los buscan para que los ayuden conforme a la voluntad de ellos y no conforme a su propia voluntad de ustedes. ¿Por qué? Podríamos nosotros encontrarnos gente que dice, cómo sufro, dame todo tu dinero. Ay, cómo sufro, te voy a hablar a las 3 de la mañana. Ay, cómo sufro, ahora tú me perteneces. Repito, se me está tapando la nariz.
Por mi sufrimiento ahora tú me perteneces. ¿Y en qué momento? Pues ellos fueron quienes se autorizaron a partir de su sufrimiento. Ajá. Esto lo digo, queridas, queridos, sabiendo que muchos de ustedes son psicólogos, médicos, psiquiatras. Ajá. Tengan cuidado con sus pacientes. Ujú. Si ustedes se proponen salvar, es muy probable, voy a usar una figura, no es literal, que se los coman a ustedes vivos. Bueno, espero que sea una figura. Espero, por favor, que no se topen con un caníbal. ¿Por qué? Queridas, queridos, entre la humanidad hay que tener cuidado. Ujú. Entonces, análisis, descubrimiento y supresión. Y la síntesis le corresponde al paciente, al analizante. Por eso, no puede el psicoanálisis insertarse en la lógica médica, en la lógica de tú tienes un síntoma, yo te salvo y te lo quito. No, porque el síntoma, la energía que produce el síntoma, no es del analizante, del analista, es del analizante, del paciente. Ajá. Entonces, descubrimiento y supresión, estamos hablando no de una reeducación y ya no va a tener material psíquico patógeno, no, sino más bien de un, ah, ahí está su placer, ahí está su goce, hágase cargo de eso. ¿Por qué? Porque es usted una persona autónoma, no solo independiente de sus padres, sino ya hablante, hablante, que habla, que hace, que dice, que quiere. Esa es su vida. Hágase cargo usted de ella. Ay, caray. Dice el texto. Primeramente me hice relatar lo que la enferma conocía, teniendo cuidadosamente en cuenta los puntos en los cuales permanecía enigmática alguna conexión o parecía faltar algún miembro de la cadena causal, concatenación, cadena, ajá, el orden lógico. ¿M? Y penetraba después en estratos más profundos del recuerdo, recurriendo para el esclarecimiento de dichos puntos a la investigación hipnótica o a otra técnica análoga, es decir, parecida a la hipnosis, que aquí, a manera de resumen, de los textos de Freud sobre hipnosis, eh, de la lectura, digamos, también de toda la obra freudiana, podemos ubicarla, la hipnosis, como una antesala de lo que después sería la relación transferencial. Es decir, yo sé y me reconozco como parte del mundo subjetivo, de fantasía, de deseo del otro. Ajá. Un mundo del cual yo teorizo, tengo mis hipótesis. Puede ser que me vea como su padre, como su salvador, como su hermano. Puede ser que sienta ternura y odio hacia mí. Ajá. Cuando se habla de hipnosis, entonces, o técnicas análogas, estamos hablando de formas de llamar la atención, formas de buscar estados alterados de concentración similares al sueño, que es el sueño lo que llevaría a Freud de la técnica catártica al psicoanálisis, su autoanálisis, el análisis de sus sueños. Ya llegaremos a ellos, que les recuerdo, este ya es el último historial clínico de la traducción de Luis López Ballesteros. Voy a continuar un ratito más, queridas, queridos, pero si mi salud me demanda descanso y ya también casi se me acaba mi cafecito. Salud. Mm. Entonces, eh, ay, caray. La paciente recuerda y cuando no recuerda o no le entiendo, hipnosis. Premisa de toda esta labor era, naturalmente, mi esperanza de que había de ser posible descubrir
una determinación completamente suficiente. Es decir, aquí se explica todo. Usted enfermó por esto. Ajá. En páginas inmediatas hablaremos de los medios empleados para la investigación de los estados psíquicos más profundos. El historial patológico o la historia de enfermedad que Elizabeth de R. me relató era muy extenso y se componía de sucesos dolorosos muy diversos. Durante su relato no se hallaba la paciente en estado hipnótico, sino completamente tendida en un diván y con los ojos cerrados, pero sin que yo me opusiera a que en el curso de su narración abriese de cuando en cuando los ojos, cambiara de postura, se levantase, etcétera. Cuando una parte de su narración la emocionaba más profundamente, parecía entrar de un modo espontáneo en un estado parecido o análogo a la hipnosis, permaneciendo entonces inmóvil sobre el diván con los párpados apretados, algo así, con tensión. Ajá. Continúa. El estrato más superficial de sus recuerdos resultó contener los siguientes. Era la menor de tres hermanas, tiernamente unidas entre sí y a sus padres, y había pasado su juventud en una finca que la familia poseía en Hungría. Miren, permítame un segundo. Hungría. Miren, aquí parece ser que, efectivamente, este artículo, no sé si es Ilona Weiss o Weiss, porque acá eh, no habla acerca de dónde viene, en dónde nació o en dónde vivió. Casil M. Ajá. Ok, entonces, Hungría. Uy. Su madre padecía desde mucho tiempo atrás, así es correcto, una afección a la vista y diversos estados nerviosos. Esta circunstancia hizo que Isabel de R. se enlazase más íntimamente a su padre, hombre de carácter alegre y sereno, el cual solía decir que su hija era para él más bien un hijo, un varón y un amigo con el que podía sostener un intercambio de ideas. No se le ocultaba, sin embargo, que si bien su hija ganaba así en estímulo intelectual, se alejaba en cambio del ideal que nos complace ver realizado en una muchacha. Es decir, más bien, ella no era femenina. Y esto, fíjense, hablando de intimidad, por una amistad con su padre, que lo tomaba básicamente como un varón. Bromeando, la calificaba de atrevida y discutidora. La prevenía contra su decidida seguridad en sus juicios y contra su inclinación a decirle a todo el mundo, contra su inclinación a decirle a todo el mundo las verdades, sin consideración alguna, y le predecía que había de serle difícil encontrar marido. Una muchacha, una jovencita, voluntariosa, podríamos decir, tenaz, ajá, que, para introducirnos un poquito en la ética analítica, no hay maldición sin bendición. Y tampoco hay maldición sin bendición. Ajá. Ética psicoanalítica. Eso es algo de lo que poco se habla. Un buen tema de estudio, me digo a mí mismo. Les dejo en la descripción, ay, no me acuerdo del título, lo voy a anotar así, sobre el sentido antitético de las palabras primitivas. Sentido antitético. Ajá. Esto es, no hay arriba sino abajo, podemos explicarlo así. Vamos a continuar. En realidad se hallaba la muchacha muy poco conforme con su sexo. Abrigaba ambiciosos proyectos. Quería estudiar una disciplina científica
o llegar a dominar el arte musical, y se rebelaba contra la idea de tener que sacrificar en el matrimonio sus inclinaciones y su libertad de juicio. Entre tanto, vivía orgullosa de su padre, de la posición social de su familia, y cuidaba celosamente de todo lo que con estas circunstancias se relacionase. Pero el cariñoso desinterés con el que posponía a su madre, con el que se posponía a su madre o a sus hermanas cuando llegaba la ocasión, compensaba para los padres las otras facetas más duras de su carácter, es decir, una niña voluntariosa, pero que al mismo tiempo, con cariñoso desinterés, cuando dice se posponía, podemos entenderlo también, esa muchachita se sacrificaba cuando era necesario, posponía sus necesidades para atender las de otros, por cariño. Ajá. Familia, queridas, queridos, tanto maldición como bendición. Ujú. Dice el texto. Al llegar las hermanas a la adolescencia, se trasladó la familia a la ciudad, donde Isabel gozó durante algún tiempo de una vida serena y sin preocupaciones. Luego vino la desgracia, que destruyó la felicidad de aquel hogar. El padre les había ocultado, o había ignorado hasta entonces, una enfermedad cardíaca. Uf. Afección cardíaca que padecía, y una tarde le trajeron a casa desvanecido a consecuencia de un ataque. A partir de este día, y durante año y medio de enfermedad, no se apartó Isabel de la cabecera del lecho paterno, de la cama de su papá, enfermo él, durmiendo en la misma habitación que el enfermo, levantándose de noche para atenderle, asistiéndole con inmenso cariño y esforzándose en aparecer serena y alegremente ante él, que, por su parte, llevó su padecimiento, su enfermedad con tranquila resignación. Un hombre bueno. En esta época debió de iniciar su propia enfermedad, pues recordaba que en los últimos meses de su padre ya tuvo ella que guardar cama un par de días a causa de dolores en la pierna derecha. Pero la paciente afirmaba que dichos dolores habían pasado pronto, o se los había llegado, y no habían llegado a preocuparle, ni siquiera a atraer su atención. Fíjense, podemos decir, ella tuvo la culpa por normalizar sus dolores. Todo dolor tiene que atenderse. ¿Qué es dolor, queridas y queridos? La estimulación interna, algo que nos llama la atención de nuestro propio cuerpo, o no es que hemos aprendido también a tolerar nuestro propio cuerpo. No es que para nosotros ciertas estimulaciones que vienen de nosotros sean ya normales. Eliminar todo el dolor es tanto indeseable como peligroso. Ay, caray. Dice el texto. Mm. El vacío que la muerte del padre. Perdón. En realidad fue 2 años después de la muerte de su padre cuando comenzó a sentirse enferma y a no poder caminar sin experimentar grandes dolores. El vacío que la muerte del padre dejó en aquella familia, compuesta de 4 mujeres, el aislamiento social en que quedaron al cesar con la desgracia, multitud de relaciones prometedoras de serenas alegrías, y la agravación del enfermizo estado de la madre, todas estas circunstancias entristecieron el ánimo de nuestra paciente, que al mismo tiempo despertaron en ella el deseo de que los suyos hallaran pronto una sustitución de la felicidad perdida, y la hicieron concentrar en su madre todo su cariño y todos sus cuidados. El amor, queridas y queridos, el gran maestro de la humanidad, el amor, camino del dolor. Ajá, dice el texto.
Al terminar el año de luto, se casó la hermana mayor con un hombre muy inteligente y activo, que ocupaba ya una elevada posición y parecía destinado, por sus grandes dotes intelectuales, a un brillante porvenir, pero que ya en sus primeros contactos con la familia mostró una sensibilidad patológica, susceptibilidad patológica, podríamos decir una debilidad y una tenacidad egoísta en la defensa de sus menores caprichos, siendo el primero que en aquel círculo familiar se atrevió a prescindir de las consideraciones de que se rodeaba a la madre. Wow, un hombre celoso al parecer. Y celoso, fíjense, del amor que circula dentro de una familia. Ahí no me pareció tan bueno esta figura del hermano el hermano, del esposo de la hermana mayor. Dice el texto. Esto era ya más de lo que Isabel podía resistir, y se sintió llamada a combatir con su cuñado siempre que éste le ofrecía ocasión para ello, mientras que las demás hermanas y la madre no daban importancia a los arrebatos de su irritable temperamento. Para la sujeto constituyó un amargo desengaño ver que la reconstrucción de la antigua felicidad de la familia recibía aquel golpe, y no podía perdonar a su hermana casada la neutralidad absoluta que se esforzaba en conservar. De este modo, se hallaba fijado en la memoria de Isabel toda una serie de escenas en las que se enlazaban reproches no expresados en parte contra su cuñado. El más grave de ellos era el de haberse trasladado, por conveniencias personales, con su mujer e hijas, a una ciudad lejana de Austria, contribuyendo así a aumentar la soledad de la madre. En esta ocasión vio claramente a Isabel su impotencia para procurar a la madre una sustitución de su antigua felicidad familiar y la imposibilidad de realizar el plan que había formado al morir su padre. ¿Qué cosas? El casamiento de la segunda hermana pareció más prometedor para el porvenir de la familia, pues este segundo cuñado, aunque menos dotado intelectualmente que el primero, era de espíritu más delicado y semejante al de aquellas mujeres educadas en la observación de todas las consideraciones. Un hombre cariñoso entonces. Su conducta reconcilió a Isabel con la institución del matrimonio y con la idea del sacrificio a ella enlazado. Una mujer muy inteligente, debo decirlo, Isabel. Bueno, Elizabeth Bonner, ajá. Casil M. o Ilona Báez, no sabemos. Una mujer que fue paciente de Freud, su última paciente de estudio sobre la histeria. Ay, perdón. El nuevo matrimonio permaneció al lado de la madre y cuando tuvo un hijo, lo hizo Isabel su favorito. Desgraciadamente, el año del nacimiento de este niño trajo consigo una grave perturbación. La enfermedad que la madre padecía en la vista la obligó a permanecer varias semanas en una absoluta oscuridad, e Isabel no se separó de ella en un solo momento. Un solo momento. Por último, se hizo necesaria una delicada intervención quirúrgica y la agitación que en la familia produjo este acontecimiento coincidió con los preparativos de marcha del primer cuñado. Cafecito, todavía tengo. Mm. Realizada la operación con éxito felicísimo, las tres familias se reunieron en una estación veraniega, e Isabel, agotada por las preocupaciones de los últimos meses, hubiera debido reponerse en esta temporada de tranquilidad, primera que pasaba a la familia sin penas ni temores desde la muerte del padre. Pero, precisamente en este tiempo, fue cuando sintió la sujeto por primera vez dolores en las piernas y dificultad para caminar, para andar. Ajá. Los dolores que habían ido inclinándose débilmente, presentaron por primera vez gran intensidad después de un baño caliente que tomó en la casa de baños de la pequeña estación termal donde se hallaban veraneando. Digamos como aguas termales lo conocemos en México. Ajá.
habiendo hecho días antes una excursión algo cansada, fatigosa. La familia atribuyó a esta circunstancia los dolores de Isabel, opinando que ésta se había cansado con exceso primero y enfriado después. Es decir, fíjense, la misma familia le daba un orden, le daba un sentido, le daba una interpretación a los dolores de la paciente. Que pienso yo, esta no estuvo equivocada, pero tampoco fue, digamos, completa, considerando, por supuesto, el papel de Isabel, los intereses y deseos de Isabel. Ujú. A partir de este momento, fue Isabel la enferma de la familia. Esto se explica. Ajá. Y esto me parece que fue una interpretación de Freud, me parece. Los médicos le aconsejaron que aprovechara el resto del verano para una cura de aguas en el balneario de Hastings y se trasladó a él acompañada por su mamá, pero ya en estos días había surgido un nuevo motivo de preocupación. La segunda hermana se hallaba embarazada y su estado no era nada satisfactorio, tanto que Isabel vaciló mucho antes de decidirse a emprender el viaje a Hastings. Cuando apenas llevaban 2 semanas en este balneario, fueron reclamadas con urgencia al lado de la enferma, que había empeorado de repente. Oh, este fue un viaje terrible, en el que los dolores de Isabel se mezclaron los más tristes temores, desgraciadamente confirmados luego, pues al llegar al punto de destino hallaron que la muerte se les había adelantado. Oh, la hermana había sucumbido a una enfermedad del corazón, agravada por el embarazo, empeorada por el embarazo. El triste suceso hizo surgir en la familia la idea de que la enfermedad cardíaca constituía una herencia ligada por el padre, dejada por el padre, y recordó a todos que la muerta había padecido de niña un ataque de coria con ligeros trastornos del corazón, llevándolos esto a reprocharse y a reprochar al médico haber consentido el matrimonio, y al infortunado viudo haber puesto en peligro la salud de la enferma con 2 embarazos consecutivos, casi sin intervalo, casi sin separación de tiempo. Ajá. A partir de esta época no pudo Isabel apartar de su pensamiento la triste impresión de que una vez que, por raro azar, reunía un matrimonio todas las condiciones necesarias para ser feliz, hubiera tenido su felicidad un tal fin. Esto no lo entendí del todo. Mm, permítanme. Como si lo estoy entendiendo así, como si ella, por destino, no pudiera ser feliz, o como si el matrimonio fuera para esta familia y particularmente para Isabel una maldición. Ajá. Dice el texto. Además veía nuevamente destruido todo lo que para su madre había ansiado. El viudo, al que nada lograba consolar, se retrajo, se apartó de la familia de su mujer, cuyo contacto avivaba su dolor. Eso es lógico. Ajá. Circunstancia que aprovechó su propia familia, de la cual se había alejado durante su feliz matrimonio, para atraerle de nuevo. De todos modos, hubiera sido imposible mantener la anterior cohesión familiar, la unión familiar, pues el viudo no podía continuar viviendo con la madre a causa de la presencia de Isabel, todavía soltera, la paciente, ajá. Pero sí hubiera podido confiarles su hijo y al negarse a ello, les pidió por primera vez ocasión para a- acusarle de dureza. Es decir, él se llevó al hijo, a su hijo, y por supuesto, esto fue criticado tanto por Isabel como por su madre. Ujú. Por último, esto no fue lo menos doloroso, tuvo Isabel oscura noticia de un disgusto entre sus dos cuñados, disgustos cuyos motivos no podía sino sospechar.
Parecía que el viudo había planteado exigencias de carácter económico que el otro cuñado juzgaba inadmisibles e incluso calificaba duramente. Uf, cafecito, cafecito. Ya, este es de mis últimos sorbos. Lo he estado administrando el café, ya debía habérmelo acabado, de hecho ya está un poco frío, pero la historia me pareció fascinante. Esta era, pues, la historia de los padecimientos de nuestro sujeto, muchacha ambiciosa y necesitada de cariño, descontenta con su destino, amargada por el fracaso de todos sus empeños, sus pequeños planes para reconstruir el brillo de su hogar, separada por la muerte, la distancia o la indiferencia de las personas queridas y sin inclinación a buscar un refugio en el amor de un hombre. Hacía ya un año y medio que vivía alejada de todo trato social, dedicada al cuidado de su madre y de sus propios sufrimientos cuando yo la conocí. A ver, déjenme ver. Yo creo que terminamos con este párrafo, queridas, queridos. Me voy a descansar. Si olvidamos otros dolores humanos más considerables y nos transferimos a la vida anímica de nuestra juvenil paciente, era una jovencita, no podremos menos que compadecerla. Ahora bien, desde el punto de vista científico, hemos de preguntarnos cuál era el interés médico del historial antes transcrito, cuáles las relaciones del mismo con la dolorosa dificultad de andar de la paciente y qué probabilidades de llegar al esclarecimiento y curación del caso nos ofrecía el conocimiento de los traumas psíquicos referidos. Este párrafo lo voy a repetir, nota para mí. El próximo video de estudio sobre la histeria, edición, o perdón, traducción Luis López Ballesteros. Empezamos con este párrafo de la página 218. Ha sido un buen estudio y un buen ejemplo de un historial clínico. Ajá. La razón por la cual este caballero, Sigmund Freud, llegó a la inmortalidad y su historia no lo podemos olvidar, no lo podemos hacer a un lado, es justamente porque lo que leímos en el transcurso de más o menos 4 páginas de historial clínico no se obtiene en una sesión y no se obtiene sin poder escuchar. Ajá. No se obtiene a través de pruebas psicológicas. Pruebas psicológicas, hablo aquí en un contexto histórico del 2025. He aquí no solo una historia humana, sino también de adaptación, de lucha y, aunque no lo parezca, de goce. Voy a dejar con esto este comentario para continuar a partir de este párrafo, que voy a repetir el video que viene, de estudio sobre la histeria, por supuesto, para el próximo lunes. Nos vemos el miércoles con Melanie Klein y el viernes con Vida y Obra de Sigmund Freud. Queridas, queridos, espero me disculpen, creo que no ha durado una hora este video, pero estoy enfermito. Ajá. Nos vemos entonces. Bye.